La situación denunciada en Aysén, donde la congregación exige la salida de los pastores Raimapo por malos tratos, estafas y abusos, ilustra con crudeza cómo el ministerio puede degradarse cuando se transforma en un negocio familiar que prioriza el patrimonio y el poder por sobre el servicio cristiano y la rendición de cuentas. Testimonios locales describen una transmisión intergeneracional del liderazgo, desde el pastor Francisco Raimapo a su nieto Daniel Raimapo, que no pasa por procesos de examen bíblico ni por criterios de madurez espiritual, sino por lazos de parentesco que garantizan la reproducción del control económico y simbólico dentro de una misma familia, generando dependencia, manipulación y silencio en la congregación. La Escritura marca un contraste nítido. El liderazgo en la iglesia es un encargo del Espíritu y una responsabilidad de servicio, no una herencia hereditario ni una prebenda familiar. La Biblia es clara. El ministerio no es una herencia de sangre, sino un don del Espíritu Santo. En Hechos 20, verso 28, Pablo exhorta a los ancianos de Éfeso: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. No dice que un abuelo o un padre pone a su hijo como pastor, sino que es el Espíritu quien llama y capacita. Textos pastorales como 1 Timoteo 3 y Tito 1 ponen requisitos morales, doctrinales y de reputación comunitaria para los líderes, criterios que chocan frontalmente con prácticas de nepotismo, que suelen priorizar la lealtad familiar y la protección interna por sobre la integridad y la idoneidad para el ministerio. El fenómeno que suele llamarse nepotismo en la iglesia, también descrito como dinastía ministerial, gobernanza familiar, califato pastoral o family business del Evangelio, tiene antecedentes históricos y contemporáneos que ayudan a entender su dinámica y peligros. En la Edad Media y el Renacimiento, la Iglesia Católica fue criticada por la práctica papal de colocar parientes en cargos eclesiásticos, lo que alimentó corrupción y clientelismo, y fue una de las causas que impulsaron la Reforma del siglo XVI. En el protestantismo moderno han surgido, por su parte, dinastías denominacionales y mega iglesias, donde los cargos se transmiten a hijos y cónyuges, creando cerramientos institucionales y conflictos de interés que disminuyen la capacidad de fiscalización interna. Desde el punto de vista sociológico y administrativo, hay defensores y críticos del empleo de familiares en ministerios. Algunos autores reconocen ventajas prácticas, confianza, continuidad cultural y rapidez de decisión, pero la mayoría de estudios y análisis pastorales concluyen que sin políticas claras, rendición de cuentas y transparencia financiera, las redes familiares en la iglesia terminan produciendo favoritismo, disminución de la competencia ministerial, erosión de la diversidad de dones y problemas para la gestión de conflictos, todo lo cual daña el testimonio evangélico y abre espacio al abuso. Teológicamente, el problema es doble: ética y soteriológica. Éticamente, la Biblia prohíbe la parcialidad y celebra la equidad. Santiago 2 condena el trato preferente y exhorta a que el pueblo de Dios no haga acepción de personas, principio que se aplica también a cómo se asignan responsabilidades en la comunidad cristiana. Soteriológicamente, la presencia de nepotismo suele acompañarse de un imaginario de salvación o prosperidad ligada al liderazgo, y se escuchan enseñanzas como: si obedeces al líder aseguras la bendición, lo que prostituye la doctrina de la gracia y convierte la adoración y las ofrendas en mecanismos de sujeción y enriquecimiento familiar, contraviniendo la enseñanza paulina sobre la libertad cristiana y el uso honorable de los dones para el bien común. En términos prácticos y pastorales, cuando el ministerio se administra como empresa familiar, aparecen formas específicas de abuso, presión económica mediante sermones apocalípticos y ofrendas repetidas, control social que obliga a la adhesión por miedo o culpa, exclusión y estigmatización de discrepantes, y en los peores casos violencia psicológica y física
ejercida por cónyuges o familiares en posiciones de autoridad. El caso de Aysén, según la Carta Congregacional, contiene elementos de todos esos abusos y por eso debe leerse como advertencia y no como excepción. La experiencia comparada en iglesias de distintos contextos muestra que sin marcos institucionales, gobernanza plural, auditorías, equipos pastorales no familiares, la probabilidad de agravio crece sustantivamente. Las respuestas bíblicas y eclesiales requieren medidas concretas, restitución de la primacía del llamado espiritual y la examinación comunitaria, establecimiento de procedimientos transparentes para nombramientos y sucesiones, políticas claras contra conflicto de interés y nepotismo, acompañamiento a las víctimas y mecanismos de disciplina restaurativa que respeten la justicia. El liderazgo cristiano debe reenfocar su legitimidad en el servicio humilde modelado por Jesucristo, que dijo: «No así entre vosotros. El que quiera ser grande será vuestro servidor», Mateo 20, verso 26, y en los frutos del Espíritu como criterio de autenticidad ministerial, porque el poder pastoral sin fruto ni carácter enriquece familias pero maldice iglesias.